Para fortuna de todos nosotros, hay personas que han dedicado la vida al estudio de ciertas cosas. El ambiente, la naturaleza, el monte, el desierto, el algarrobo. Y con ese conocimiento, con ese saber, han logrado iluminar no solo el camino propio, sino el camino de tantos, que gracias a ese andar han progresado y han también gozado de esa sabiduría. El picante de hoy, nuestro invitado es Ulf Ulla Torkel Karlin. Nació en Suecia, es ingeniero agrónomo egresado aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, fue profesor e investigador durante 4 décadas, referente internacional por su conocimiento de las zonas áridas, del bosque nativo y de la agroforestería. Participó en proyectos de Naciones Unidas, del Banco Mundial y universidades de Europa, África y América Latina. Publicó numerosos libros sobre los árboles nativos, el Chaco árido y los saberes tradicionales. Hoy es asesor científico de la Universidad de Chilecito y es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ulla? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ulf Ulla, que leo, me decís que se dice Ulla Torkel Karlin. Uh-huh. ¿Cuál es el apellido ahí? Karlin. Karlin. Sí. Y los otros 3 son nombres. 3 son nombres. Y acá en cordobés, ¿cómo te dicen? Ulla. Ulla. O el sueco, ¿verdad? O el sueco también. Sí. ¿Cómo viniste acá a Córdoba? Y bueno, mis padres eran en la época de la Guerra Fría en Europa. En ese momento vivíamos en Noruega. Y bueno, decidieron irse lejos. Entonces, bueno, eligieron 2 países, Australia o Argentina, y tiraron la moneda. Así, textual, Sí, literal. textual. Sí. Y vinieron para acá. ¿Qué Vinimos hacían para ellos? Acá. Y mi madre, bueno, había sido enfermera, y mi padre tenía una empresa de venta de automóviles en Noruega. Y dejaron todo. Todo, sí. Y nos vinimos, y éramos 4 en ese momento, hijos, y bueno, la más chica nació acá, así que esa sí es bien argentina. Es bien cordobesa. Sí. ¿Y cómo recalaron en Córdoba? Y dieron vueltas primero. Exploraron para el sur, para el norte, para el este, el oeste. Y bueno, les encantó las sierras. Uh-huh. Digamos, más parecido, digamos, a Noruega. Y bueno, decidieron. Y se radicaron en Córdoba. Y nunca más se movieron de Córdoba. ¿Y nunca más volvieron? No. Dan ida y vuelta, pero no. Ajá. Adoptaron este país como el suyo. Sí, les encantó. Así que bueno. ¿Qué te decían de la guerra? Y bueno, era una preocupación allá. Acá no era tanto. Uh-huh. Yo me acuerdo, inclusive, mi tarea era, si escuchaba la sirena fuera del día lunes, a las 8 de la mañana sonaba la sirena. Si se escuchaba fuera de ese horario, cada uno tenía su tarea. La mía era cuidar el tanque del inodoro del baño, porque esa era la fuente de agua. No, como para decir algo, ¿no? Claro. Te quedó marcado. Sí. ¿Tenías 10 años? 10 años. Ajá. ¿Y la tarea de tus hermanos? No, ya eran muy chicos en ese momento. ¿Vos eres el mayor? No, una hermana mayor. Ajá. ¿Y acá llegaron a Córdoba ciudad? Sí. ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo te adaptaste? Y acá fui a La Salle, parte del primario y parte del secundario, y de ahí al Instituto Renault. Bueno, mi padre quería que iba a seguir carrera de ingeniero clásico, pero no, me decidí por la agronomía. ¿Por qué? Porque me gustaba el campo, sobre todo, ¿no? Y bueno, un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no te metes en agronomía? Bueno, me metí en agronomía. ¿Y qué descubriste? Y realmente, fue... Y ahí tuve, buenos maestros que me
acompañaron bien. Yo arranqué prácticamente y viví como ayudante de alumno del segundo año en la facultad, en maquinaria agrícola. Claro, venía de una escuela técnica, así que entré a maquinaria agrícola primero. Y de ahí a los pocos años me fui a ecología agrícola, con un gran maestro, Ricardo Luti. Ha sido un maestro para mucha gente, y que siempre apoyaba, ¿no? Siempre apoyaba. Y bueno, y ahí arranqué de a poquito, de abajo, auxiliar, y después jefe de trabajo práctico, y después pegué el salto a Catamarca. Ajá. Contanos, ahí en Catamarca, ¿cuál fue tu tarea? Y ahí también en la Facultad de Agronomía, en cátedra de manejo de pasturas, así que ahí estuvimos 5 años. Yo me imagino, y me imagino que la audiencia también, que cuando uno habla de la universidad es exclusivamente un trabajo académico del aula, pero vos estabas en el campo haciendo grandes avances ahí. ¿Qué lograste? Y siempre, bueno, aquí también hay que dividir la época de los militares, que bueno, estaba bastante restringido las posibilidades de trabajo, pero después, a partir del 84, ya empezamos a trabajar con comunidades aborígenes y comunidades criollas en distintas partes del país. ¿Te fuiste a vivir con ellos? ¿Te fuiste a vivir con las comunidades aborígenes? No, nunca he estado, digamos, tiempos, pero no, más bien como asesor o como apoyo, como promotor. ¿Y qué hacías ahí? Y ahí lo que hacíamos era, sobre todo, un trabajo en equipo. Yo siempre trabajo en equipo. Inclusive todo lo que he escrito he hecho con otra gente. Y lo que hacíamos ahí era un poco el tema de lo que se llama el participativo, era tratar de que las comunidades pudieran expresar lo que saben, ayornar lo que ellos saben, y eso plasmarlo en trabajo concreto en el terreno, ¿no? Con experimentos, con por ejemplo, a ver, dame ejemplos de esos saberes ancestrales. Bueno, te puedo dar una que con Dale. los wichí, que los wichí realmente me enseñaron muchísimo. Estaba asesor de una comunidad, de un proyecto de la GTZ alemana, y bueno, uno de los momentos en que yo tenía que evaluar la tarea de los técnicos, y entonces bueno, salimos a caminar con los aborígenes y los técnicos. Y en un momento me para el cacique y me dice, queremos conversar contigo. Y ahí me di cuenta que los otros técnicos lo habían alejado. Entonces me dicen, mire, aquí donde estamos para ver un peladar espantoso. Y si nosotros queremos sembrar aquí, y nos han dicho los técnicos que no va a salir nada. ¿Usted qué opina? Ajá. Trágame tierra. Bueno, ahí es como siempre decimos, ¿no? Por lo menos nosotros, algún grupo, probemos. Y anduvo. Yo tampoco creía que iba a salir nada. ¿Dónde estaban? En medio de la nada, en Salta, en Morillo. ¿Y qué sembraron? Pasto. Eso como una de las... La otra, en otra comunidad, que también promovíamos la siembra de ciertos pastos. Entonces, bueno, ahí con la comunidad, San Martín 2, Formosa. Dije, bueno, sembremos de tal forma, de tal otra, en tales lugares, fuimos a verlo, etc. Digo, pero siempre digo, guarden para una segunda siembra por si falla la primera. Muy bien. Volví al tiempo, a los 3 o 4 meses, y en la reunión con los productores dijeron, bueno, dijimos lo que usted nos dijo, sembramos, y vino una seca. Sembramos la segunda vez, pero vino una lluvia, se llevó todo. Pero nosotros guardamos otra vez más. Venga y vea. Así era el pasto de Alto. Mira,
¿Y era un pasto especial? ¿Cómo lograste que viniera en esa zona? No, en esa zona andaba, porque eso lo habíamos visto y probado también en otro lado. ¿Y el de El Salta? Gatun Panic. También. Ajá. Esos eran lugares donde se podía funcionar. Siempre, obviamente, bajo el monte o con árboles, ¿no? Ese pasto anda bien bajo el Claro. Gatun Panic. ¿Y eso qué le daba, qué oportunidad de progreso le daba a los aborígenes? Y les daba forraje para los animales, tanto, sobre todo vacunos, cabras, podían alimentarse con eso o ayudarlos. Tenés un gran descubrimiento, un gran hallazgo respecto al algarrobo. Así dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas. Por eso estás acá, porque ahí ha sido el gran hallazgo. Contanos, ¿no? Desde el cero, desde el vamos. No, bueno, siempre. Mis primeros trabajos de investigación, de experimentación, fue cómo eliminar lo mejor posible al monte con herbicidas. Ah, Bueno, el primer trabajo fue sobre eso en el noroeste de Córdoba. El segundo, que fue en Catamarca, fue un fracaso total, porque donde habíamos hecho el ensayo le pasaron la topadora, así que se perdió el ensayo. Y realmente donde descubrimos, porque no fue eso yo solo, era en el noroeste que encontramos un algarrobo grande y había un pastizal abajo hermoso. Bueno, ahí arrancó el tema Así que empezamos a hacer trabajo de ver la vinculación de los suelos, el agua. ¿Y qué era lo raro ahí, en esa foto? Del algarrobo con el pastizal abajo. ¿Qué era lo extraño? Para nosotros era raro. Ajá. ¿Por qué? De que Porque funcionaba no ahí. crece el pasto debajo del árbol. Crece bajo el pasto. Debajo del algarrobo. Ese sí, ese pasto, no todos los pastos. Pero bueno, también no todo el mundo, el hombre no vive del algarrobo solo. Y bueno, hay otras especies. Y ahí empezamos a hacer sistemas silvopastoriles en distintos lugares, en Villa Dolores, en Catamarca también, y en otros lugares donde fuimos probando y haciendo evaluaciones de cómo funcionaba eso. Y después en la facultad en agronomía en Córdoba se armó el banco de germoplasma, de algarrobo. Así que Pero hacíamos... ¿qué lograste, no? He leído que es la domesticación del algarrobo. No, yo estoy en contra de la domesticación. Ajá. ¿Qué es la domesticación? No, esto es simplemente, y eso ha sido una gran discusión que hemos tenido con otros técnicos, investigadores, es decir, tema de la domesticación donde yo estoy buscando una meta, por ejemplo, había toda una línea en el INTA de hacer algarrobo para madera. Entonces buscaban y seleccionaban esa línea. Pero ese ya lo hemos visto en varias otras especies donde uno concentra o lo domestica, entre comillas. Puede haber un montón de problemas de plagas, ¿sí? Y lo he visto yo en varios países. El caso de la leucaena, por ejemplo, que fue el boom en el Asia, y entró un bichito y barrió con todo, porque no había variabilidad. La diversidad siempre es buena. Siempre es buena. Y eso también lo probamos en Salta, donde en una franja grande había una especie de algarrobo. Y ahí vimos que era conveniente incorporar otra especie como para aumentar las posibilidades de producción de frutos, sobre todo. Sí, eso funciona. O sea, pusiste ¿cuántas variedades de algarrobo hay? ¿Qué variedades hablamos? Y en el país, bueno, lo que pasa es que algarrobo, el caldén, dicen caldén, pero es un algarrobo en el fondo, o el ñandubay, también sería un algarrobo. Y después hay otros que son más grandes, más chicos, dentro de lo que llamaríamos el género Prosopis, que ahora lamentablemente le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llama ahora? Neltuma. Ah. ¿Y nadie sabe bien por qué? Bueno, los taxónomos moleculares
El que lo hizo dijo, sí, perdónenme, yo sé que prosopi es más lindo que en el tumba, pero... Porque prosopi significa, lo puso Linneo, significa pro o opis, que es hacia opis, que era la esposa de Saturno, pero que era la de la abundancia. Describime el algarrobo. ¿Por qué te ha enamorado tanto? ¿Por qué te ha enamorado tanto el algarrobo? Describímelo. Porque, bueno, cumple una serie de funciones muy importantes. Si uno analiza todo lo que puede llegar a dar de madera, de frutos, de la parte apícola también, y después lo que hace es mejorar suelos. Y los suelos salinos se mejoran con el algarrobo, el tema de lo que el vínculo con el agua también, y tenemos algarrobo, tenemos en muchos lados. ¿Se enferma mucho el algarrobo? No, se enferma mucho. He tenido varios, pero no es mi especialidad. Así que... Bueno, entonces lograste diversificar esos suelos y mejoraron los suelos para cultivar pastos. Sí, pasto, por ejemplo. Y nosotros lo que nos interesaban era, por ejemplo, el tema de los médanos, que también trabajamos los médanos en Catamarca. Era como cortinas contra, digamos, el avance de las dunas, de los médanos. También funciona. O sea, el algarrobo en las dunas. Sí, pero no en cualquier lado. Eso también. Hemos bajado el pulgar a varias plantaciones de algarrobo porque no eran lugares. ¿Qué tiene que tener ese lugar? Y hay que buscar lugar. Por ejemplo, yo no puedo hacerlo como se quiso hacer en la cumbre, hacer una gran plantación de algarrobo. No. ¿Por ahí qué? No anda. Porque no están las condiciones dadas, por el frío, por un montón de condiciones. En otra zona donde podría llegar a andar es porque no tengo las condiciones de cerramiento, de cuidado, porque necesita. Aunque siempre buscamos nosotros buscar tecnología de lo más barata y la más simple y más sencilla. Entonces, por ejemplo, el tema de la siembra a culo con el ganado, es decir, darle de comer la chaucha a los animales y que lo dispersen. Y al pasar por el tracto, tienen buena posibilidad de germinación y de crecer. Y después, ¿cómo lo cuido? Bueno, con ramas espinudas, por ejemplo. En vez de hacer cerco, claro, para no hacer cercos costosos o lo que fuera. Y buscar las épocas y las especies. Nosotros hicimos una plantación hace ya muchos años en Chancani, en la reserva que hay allí. Y lo estuvimos midiendo durante 15 años. Muy bien. ¿Vino bien? Sí, hasta que vino una seca, chao, se acabó. Y ahí nos dimos cuenta que esa que habíamos puesto no es la especie que había que poner, sino que era otra. ¿Cuál es la que va? Y ahí va lo que le llaman algarrobo negro. ¿Cuánto vive un algarrobo? ¿Cuánto vive? ¿Cuántos años vive? No, puede vivir 100 años, 200. Hay algarrobos que se han medido 400 años. Algunos históricos, ¿no? Bueno, como el famoso de ahí cerca de... Sí. El que menciona Agüero en sus poesías, en sus cantos. O el que hay en la casa natal de Facundo Quiroga. También hay un algarrobo monstruo ahí. Pero los más grandes están al norte de Fiambala. Es impresionante. Impresionante lo que son. ¿Qué son los árboles para vos? Buena pregunta. Y para mí es un signo de vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre hemos dicho. No hay que estudiar, hay que conversar con la naturaleza. Ese es el error del biólogo, no del biólogo, sino del concepto de biología. ¿Qué es la biología? Dios, vida y logos no es estudiar, es conversar, es dialogar.
Y eso, bueno, cada vez más está entrando ese tema, ¿no? Y sobre todo eso ocurre en las comunidades aborígenes, mantienen todavía eso en comunidades criollas, ¿no? Pero siempre tenemos una anécdota, porque cuando yo daba clase en San Juan, tuve 15 años dando clase ahí, y nuestra tarea era desestructurarlos. Sí, la carrera de biología, en el último año, Sí. yo daba manejo de bosque y pastura. Entonces lo que hacíamos, nunca habían salido al campo a trabajar con la gente. Los biólogos. Sí, los biólogos. Bueno, es así, y no es solamente ahí, ¿no? La mayoría de las carreras no. Así que lo que hacíamos era salir al campo con ellos y ahí dijeron, bueno, acá tienen sus nuevos maestros, que son las comunidades criollas. Así que salían a recorrer con el maestro, que era el criollo, los criollos, ¿no? Y ahí, bueno, aprendían cosas muy, muy sutiles, ¿no? Como una vez que estaban los alumnos ahí, los para el criollo y le dice, miren, ¿qué ven aquí? Era un quebracho blanco. ¿Qué ven de particular en este quebracho blanco? Ven que tiene frutos. Compárenlo con otro. Este tiene frutos. ¿Y qué más ven? No hay Nidos. Nidos. ¿No ven que no hay nidos? Hay pájaros. Y los pájaros le cantan al árbol, gracias por haberle dado ese lugar para hacer su nido. Y el árbol, en compensación o por alegría, produce frutos. ¿En serio? ¿Sí? Creer o reventar, pero bueno, ese así. Wow. Sí. ¿Y esos saberes criollos? Sí, eso no- ha sido una de nuestras tareas, yo creo que más, no sé si más relevante, pero era la recopilación de saberes, ¿no? Y eso, difundirlo, y sobre todo de una comunidad a otra o de un lugar a otro. ¿Fueron generosos? Sí. Ha sido muy generoso. ¿Y cómo lograste, no? Porque a veces hay como reticencia o bueno, no hay confianza. No, mayormente, porque además era una conversación, es decir, qué sé yo, una vez que salimos con un toba, veníamos caminando, viendo las plantas, y bueno, uno también va diciendo, yo tomé una, le digo, ¿esta no la usan para hacer sal? Y me dice, no. Seguimos caminando un rato, saca él una planta, esta usamos para hacer sal. Y te explica. O en talleres, hacemos muchos talleres. Una vez en el Chaco, habíamos juntado técnicos y después aborígenes Toba, Huichí y Pilagá. Hice un taller sobre la modernidad, la tecnología y los conocimientos. Y bueno, había un grupo de Toba que estaban en una especie de, habían estado afuera, en París y en otros lados más, y bueno, ellos estaban a favor del que había que cambiar, que la tecnología. Ajá. Y esos talleres los hacíamos de varios días para que los huichí, los primeros días, no, Estaban tímidos. quietitos. Y siempre me acuerdo, el tercer día se escuchó un silencio en medio de la discusión. Había parado un cacique huichí. Dijo, yo voy a hablar de una abejita. Habló 1 hora de esa abejita. Y me tomaba a mí de contrapunto. Me decía, ¿y vos? Más vale que te lleve la bolsa de papas fritas, si no te vas a morir de hambre en el monte. Bueno, era un maestro. Sí.
Y en el recreo me llama él aparte y me dice, yo te invito a mi comunidad y te vamos a enseñar cómo salir al monte sin las papas fritas. Bueno, se murió, no pude ir a ese desafío. No, los wichí realmente son extraordinarios. ¿Se los respeta? ¿Son respetados? Y de a poco es duro, ¿no? Cómo viven es durísimo. Ahora, bueno, hay, gracias a varias ONGs, entre ellas, yo pertenezco, inclusive soy fundador de la Red Agroforestal Chaco, donde hay varias instituciones asocian en Salta, Incupo, Fundapaz, APCD, que trabajan con las comunidades aborígenes. Bueno, con esas se trata, digamos, de inclusive darles a ellos como se ve, dignidad. Y que se sientan, digamos, no menospreciados como fueron durante mucho tiempo. Si uno analiza la campaña del desierto, hubo dos. La del sur, terrible, pero también la del norte, donde entraron sangre y fuego, y los barrieron por todos lados y los domesticaron. Si uno lee los relatos, sí, ahora lo estamos civilizando. Claro. Entonces fueron a parar a un lado, parar al otro, etc. No, los wichí son, sobre todo los wichí, son calladitos. Es un matriarcado. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Tal y así que me acuerdo una vez, eso también los pintan. Estuvimos en medio del monte, el 2 de la tarde, un calor insoportable, y estábamos allí, y nos entramos a conversar con el cacique, Rodolfo, me acuerdo. Y salió el tema de ¿cómo será tu Dios y cómo es el mío? A ver si capaz que sea el mismo. Entonces él dijo, bueno, nuestro Dios es bueno. Es tan bueno que primero se lleva a la gente buena. Eso ya te da idea del estado en el cual ellos estaban. Pero no solamente eso, sino que dijo, y más dice, se lleva primero a los perros buenos. Y bueno, seguimos ahí y llegamos a la conclusión de que capaz que era el mismo, porque en los dos casos tenía que tener mucho humor. Dios tenía que tener mucho humor. Mira. Te propongo una pausa. Bien, estamos conversando aquí con Ulf Ulla Torkel Karlin. Es sueco, le dicen, nacido en Suecia, ingeniero agrónomo egresado aquí de la Universidad de Córdoba y referente internacional en el conocimiento de las zonas áridas, bosque nativo y agroforestería. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity, Avenida Circunvalación, a metros de Spilimbergo. Queremos estar cerca tuyo. Creemos en las personas. Por eso las escuchamos, las cuidamos, las acompañamos. Elegimos cuidarte todos los días, porque esa es nuestra vocación. Más humanos, más profesionales. Hospital Privado Universitario de Córdoba.
Acompaña a Gente Picante, Casalta. Retomamos el diálogo aquí en Gente Picante. Estamos con Ulla Torkel Carlin. El sueco, como le dicen en Córdoba, vive de toda la vida casi aquí en Córdoba, pero es un gran especialista de las zonas áridas en el país, el bosque nativo y cómo agroforestar. Dijiste recién casi al pasar que uno de tus primeros trabajos como egresado de la carrera de ingeniería agrónoma acá en Córdoba fue la de el desmonte. Sí, así es. Y esto fue todo trabajamos en ese momento con el INTA de Anfunes, con grupos CREA. Ajá. Y bueno, ahí una de las metas del grupo, de todo, era cómo liquidar el monte y que haya más pasto y más pasto y más pasto. Y bueno, por eso hicimos algunos ensayos. Yo inclusive hice unos trabajos sobre el tema de los rolos y la topadora. Así que le dimos duro al monte en ese momento. Pero bueno, ¿y cuándo te reconvertiste? Y una fue esa que caminando por el monte nos dimos cuenta fíjate vos el algarrobo ese que vimos, ese algarrobo grande y debajo un pastizal, un pasto precioso. Y ahí dijimos, pero ¿qué pasa acá? Y bueno, ahí fuimos viendo y bueno, y fuimos observando y vimos que sí, que realmente no solamente el algarrobo, ¿no? Yo siempre digo que una de las especies que le damos poca importancia es el mistol. Esa también es muy interesante. ¿Por qué? Porque también produce un montón de propiedades de frutos, también produce pasto abajo, y tiene la ventaja de que no tiene una forma de crecer cuando nace, cuando empieza, que no es comido por ganado. Produce como espinas, entonces se defiende. Se hace como una pollera de espinas y ahí sale en medio del eje, sale la plantita, el eje principal, por ejemplo. Y hay muy poco. Y ahí hemos visto en un trabajo que hicimos ahí en las salinas de Catamarca, ahí había una comunidad donde tenían una especie de pequeño bosquecillo de mistol. Y bueno, y muy rescatado por los productores, ¿no? Por lo que produce de fruto, de forraje, de follaje mismo, y a nivel apícola también es fantástico. Así que bueno, el algarrobo no es el único, pero bueno, sí, sigue siendo mi... Esa mirada de desmontar, pese a la ley que determinó ciertas áreas protegidas en la provincia de Córdoba. Estuve metido 10 años con el tema de la ley. Sí. 10 años metido discutiendo con el tema de la ley. Y bueno, ahí yo tengo un lema, y no solamente yo, que es: hay que producir conservando y hay que conservar produciendo. Así que tampoco eso de que, bueno, aquí cerremos todo, pongamos en rojo, han puesto un montón de rojo en la provincia, no funciona. En realidad la ley de bosque habría que, no digo dinamitarla, pero casi habría que volver y ahora está caído totalmente, ¿no? Digamos, cada vez se acorta la cantidad de fondos que hay para el bosque. Bueno, eso es toda una pelea que estoy tenido acá en Catamarca, en San Juan, La Rioja. Uh-huh. Pero entonces la ley habría que cambiarla. Lo ideal es, no digo hacerla caer, pero habría que discutirla nuevamente. En Córdoba hubo un problema serio de que
fue tomado o copado, no mal intencionadamente por los grupos ambientalistas. Y ahí se retiraron, lamentablemente, todo lo que eran los productivistas, digamos así, todo lo que era el sector del campo. Ujú. Y eso trajo de que, bueno, aquí, en cierta manera, el sesgo fue hacia lo ambiental. Fíjate vos que no tanto en otras provincias, ¿no? En el caso de Santiago del Estero fue muy interesante. Y si yo comparo la ley argentina con la ley chilena, estamos años luz. ¿Qué tiene la chilena? Por ejemplo, le da mucha importancia a los proyectos interrelacionados entre las universidades y las comunidades. Y eso se le asigna bastante cantidad de presupuesto. Lo mismo que en educación. Y el tema de la compensación. Yo tengo que ampliar una carretera o tengo que hacer alguna obra en la cual tengo que desmontar. Muy bien. Usted tiene que hacer tal o cual obra, o plantando o haciendo alguna actividad para mantener o mejorar los montes. Por ejemplo, los famosos los molinos de viento, Ujú. que producen ruido, que producen problemas con los pájaros. Muy bien, usted instálelo, pero eso usted tiene que compensar lo que está haciendo con otras cuestiones. Y en Chile hay una asociación de ingenieros forestales por el bosque nativo, muy fuerte. Tampoco, ellos mismos dicen que les falta, Mira, pero hay mucha diferencia. ¿se puede producir, siguiendo tu lema, Sí. respetando el bosque nativo? Sí, se puede. ¿Cómo? Se puede. Y ahí viene toda una discusión del tema de si yo analizo toma un aspecto nomás. ¿Qué pasa? Lo he visto yo en el INTA de Chamical, en el campo experimental, donde vos tenés un mar de pasto y ningún árbol. El famoso cenco ciliare. Y había un grupito como 5 o 6 arbolitas, y estaban todas las vacas. Mm. Y hay un estudio hecho y varias otras que demuestran no solamente el bienestar del animal con Con los árboles. con los árboles, sino cómo eso mejora la producción de carne, etcétera, etcétera. Si no solamente es el efecto, digamos, de lograr pasto, tener buen pasto, porque además la calidad del pasto es mejor. Claro. ¿Y vos crees que esa conciencia está ganando? O sea, Está empezando. Nosotros, inclusive algunos ambientalistas me declararon traidor, porque yo me he juntado con grupos de productores, bueno, entre ellos Enrique Sella. Y bueno, un poco diciendo, bueno, vean, prueben, hagan esto, hagan aquello otro, veamos el campo, veamos ahí qué hacemos. El tema número 1, más problemático, pero que es consecuencia del mal pastoreo, es la arbustización del sistema. Entonces, de alguna forma hay que intervenir. No puedo dejarlo tal cual. Vos a ciertos campos en Catamarca, en La Rioja o en San Juan, tenés esos jarillales inmensos de miles y miles de hectáreas que han sido bosques. Y yo siempre digo que Facundo Quiroga ha sido uno de los culpables grandes, ¿no? Porque, bueno, su gran negocio era venta de animales a Chile. Y bueno, todo el área de Patquía, de todos los alrededores, en este momento es un jarillal. Y eso, dejándolos solos, no. Hay que, de alguna forma, intervenir. Y ahí lo ideal sería bajarlo o eliminarlo de alguna forma y plantear otro tipo de movimiento de plantaciones, etc. Porque en el jarillal no pueden estar los animales. ¿Eh? En el jarillal no pueden estar los animales. Sí, pero yo necesito 100 hectáreas para alimentar una vaca. Ah. Pudiendo tener 3, 4.
y bueno, lo manejo bien. Claro. Y ese es el otro, digamos, si uno analiza los campos en ciertas zonas del país, sobre todo, bueno, pasa acá en noroeste de la provincia, o toma Catamarca, La Rioja, San Luis inclusive, ¿no? Totalmente abandonado, ¿sí? Y la producción ahí es prácticamente cero. Eso se da por un montón de otros motivos también, ¿no? ¿Podrían ser productivas? Sí, podría ser muy productiva. Y hay ejemplos. Uno de ellos es lo que hizo el INTA durante años y años en Valde del Tala, en La Rioja. Ahí demostró, hay estudios hechos, pero también cuesta que entre. Claro. Y si yo veo la cantidad de ingenieros agrónomos que hay para el oeste o para las zonas áridas, bueno, contado con el O sea, dedo de vos la decís mano. que la zona árida, la zona desértica, se ha descartado sin probar o sin darle una chance. Hay grupitos que tratan hay un grupo en el cual yo he estado metido, que es el de San Juan, o hay un grupo en el INTA de Villa Dolores que también, pero son contados con el dedo de la mano. O el INTA famoso de Chamical, que ahora empieza a darse vuelta, ya no es el enemigo como me decían a mí. Bueno, nosotros no ocupamos del pasto, vos ocupaste de los árboles. Bueno, ha habido una vuelta, pero es lento. Uh-huh. Y de aquellos que en el norte de Córdoba, por ejemplo, Sí. aquellos primeros grupos en los que vos estabas, que querían rolar todo, también hay un Sí, aprecio nuevamente por los árboles y el bosque. Sí, hay grupos que sí. Y ya el INTA, inclusive de Anfunes, está haciendo algunos trabajos. O sea, tu mensaje es que es compatible Sí, el árbol con el pasto y los animales. sí. Pero sin lugar a duda. ¿En todas las zonas argentinas? No. ¿Qué zonas no? Y si yo tomo la Pampa, bueno, ahí viene toda una discusión también. ¿Por qué no poner árboles en lugares que nunca ha habido árboles? ¿Se puede? Sí, se puede. Bueno, tomo Formosa como un ejemplo, que hay grandes áreas ahí que nunca fueron con árboles. Pero gracias al ganado vacuno, ahora son bosques. Y por suerte para bien. No como ojo, el algarrobo en muchos países es considerado plaga. La India, en África, en Brasil, que empezaron con grandes plantaciones de algarrobo, que anduvo bien, pero después metieron una especie que fue bajando de tamaño, haciéndose más espinudo y entró a invadir zonas agrícolas grandes. Estuve haciendo de asesor también en ese tema. Uh-huh. Y los juicios de la FAO. En Kenia, anduvimos por ahí también, en la zona de juicio por haber fomentado el algarrobo. Mira. Pero, ¿qué algarrobo estamos hablando? ¿Se equivocaron entonces? Sí, ¿O? se equivocaron. Sí. ¿Y cuál es el algarrobo que recomendás? Depende de la zona. Y no hay que olvidarse que antes que llegaran los españoles acá, antes que entraran con el hacha y con el ganado, el algarrobo estaba confinado. Se expande, pero explosivamente cuando llega la ganadería. Porque es la que dispersó, digamos, el algarrobo. ¿Sí? Un caso famoso es cómo invadió el vinal. También un tipo de algarrobo, pero una espina de este tamaño, que lo consideraban también una plaga, hasta hace muy poco que ahora lo están reivindicando, etcétera, etcétera. Escribieron con Pablo de Mayo y Mariano Medina este libro, Árboles Nativos de Argentina. El tomo 1 es Centro y Cuyo. Sí, Centro y Cuyo. ¿Cómo hicieron este libro? Viajando, sentándonos alrededor de una
con el asadito haciéndose al lado, con el vaso de vino, por supuesto. Y ahí vamos viendo, con la bibliografía que teníamos y con los viajes, obviamente, fuimos armándolo en el libro. Y para mí lo más interesante, lo más lindo son los relatos. Qué lindo. ¿Cuál es tu preferido? ¿Tu preferido? ¿De qué? Acá, en las zonas de Cuyo. ¿Cuál acá, de los árboles? De Cuyo, acá hay 40, 50 árboles, especies acá. Obviamente que el algarrobo es uno, pero depende también la zona. El chañar, por ejemplo, que en San Luis es considerado plaga, pero en las Salinas Grandes es un bendecido. Mira. Que depende de la zona y depende para qué lo usan. Entonces depende para qué lado. Y eso es una cosa muy importante. Hay que ver dónde. Todo depende. Tengo para vos un mensaje. Es de Rubén, un colega tuyo. Mi mano derecha. Hola. Aprovecho esta oportunidad para agradecerte que en los más de 30 años que hemos trabajado juntos en la cátedra me hayas hecho comprender la importancia de trabajar en las zonas marginales, con pequeños productores y aborígenes en el oeste y norte del país. El haber recorrido juntos miles de kilómetros por estas zonas me permitió conocer distintas realidades ambientales, sociales y económicas, pero lo más importante es trabajar junto a los pobladores que tienen que vivir y producir con lo que le ofrece el ambiente. Muchas gracias por haberte cruzado en mi vida laboral. Y yo le agradezco a él mucho también, porque muchas cosas no las podría haber hecho sin Rubén ni con otros, ¿no? Uh-huh. Así que también he aprendido bastante. ¿Crees que les has dado a estas zonas marginales y empobrecidas una oportunidad de sustento? Si se cumple o no, no sé, pero por lo menos eso así es el anhelo, ¿no? Y bueno, lo veo en los que han sido mis alumnos, por ejemplo, dónde están ahora y qué es lo que están haciendo. Y por suerte, no digo todos, pero muchos están vinculados a este tipo de trabajo. O en una ONG o en una comunidad, estuvo trabajando desde alguna institución, empujando, no digo por lo mismo, pero con una meta más o menos igual, ¿no? Te propongo los auriculares que te coloques. Bueno. Hay para vos otro mensaje. Bueno, ¿qué decir del viejo? Ha tenido un doble rol en mi vida, primero como padre y luego como profesor o como mentor o formador profesional, en donde, bueno, en ambos ámbitos él me ha enseñado un montón de valores, de respeto, de amor por el trabajo, de amor hacia los otros, sobre todo, digamos, a nivel laboral. Cuando íbamos a trabajar al campo y bueno, te charlábamos con campesinos, con aborígenes. Bueno, todo eso me ha enseñado también el amor a la universidad pública, trabajar en equipo. Bueno, es un montón de valores que yo aprecio de él y que, bueno, creo que tiene que seguir fomentando hacia otros. Ahí está. Muy bien. Es tu hijo. Sí. Ingeniero agrónomo también, Marcos. Sí. ¿Te sigue los pasos? Me sigue mis malos pasos. Tus malos pasos. ¿Fuiste profe de él? ¿Te tocó ser profesor de él? Sí. ¿Sí? Sí. Pero lo tenía como, el preferido. Está bien. Sí. ¿Un anhelo, un sueño? Enseñar. Tengo que volver a como tenía, sobre todo en San Juan, la forma en la cual trabajamos ahí, eso lo extraño. Y los viajes. Aunque los viajes no los he dejado. Está muy bien. El último viaje lo hice con Marco a Mendoza, a un lugar bastante lejos. ¿A dónde fueron? A Malargüe. Uh-huh. Con los nietos. Está bien. ¿Cuántos nietos? 3. Sí. Y que ellos sigan los pasos que quieran, ¿no? Ahí no. Bueno, Marcos tampoco.
según él, en uno de los viajes que le fue mal por el calor, por un montón de cosas, y se dio cuenta que sí, eso es lo que le gusta. Mira. Sí. ¿Te imaginaste alguna vez volviendo a Suecia a vivir? No. A vivir no. Sí, extraño los bosques. Y lo que yo hacía, que me encantaba allá y que lo había hecho cada vez que volvía, era salir al bosque a juntar hongos. Así que me considero un experto en hongos. De allá. Acá Ajá, no. acá no. No. Esas caminatas, bueno, eso también es una cosa extraordinaria. Caminar con la gente e intercambiar, conversar, eso es fantástico. Muy lindo. Ula, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a vos por difundir esto. Ulla Torkel-Carlin, el sueco como es conocido aquí en Córdoba, ingeniero agrónomo, profesor, investigador, referente internacional por todo su conocimiento sobre las zonas áridas, el bosque nativo, y lo escuchaban ustedes, cómo le dio a esas comunidades marginales, esas comunidades criollas, aborígenes, la posibilidad de cultivar en zonas semidesérticas o directamente desérticas. Siguen ustedes aquí en Radio Mitre. Recuerden, todas las entrevistas del ciclo Gente Picante están en Spotify y en YouTube. Nos reencontramos el sábado. Chau, chau.